para todas y todos. ¿Cómo están? Vamos a esperar a que vayan ingresando a la sala, al Facebook Live. Espero que todas se hayan podido o hayan recibido el link para que se puedan conectarse y entrar al conversatorio. Este es un tema que vamos a tratar es acerca de lo que es. Hola Dani. Hola, ¿cómo están? Beatriz, hola. Entonces, este es un tema que vamos a tratar y es de la identidad y la disociación en el trastorno límite de la personalidad. Vamos a buscar la forma de cómo hacerlo claro, dinámico, para que lo entiendan. Vamos a esperar 5 minutos a que vayan entrando. Vamos a buscar que el tema sea lo más claro posible, lo más lúdico posible, para que lo entendamos y que también comprendamos que es importante señalar que las experiencias relacionadas con la sintomatología disociativa se dan, no todas, y tampoco todos los pacientes con el trastorno límite de personalidad los tienen. Entonces son algunos. Porque también sabemos muy bien que no podemos generalizar. Porque no todos padecen, o sea, si todos, la gran mayoría tengan el trastorno límite de personalidad, son diferentes y el tratamiento debe ser diferente. Es similar, puede ser similar, pero no igual. Porque cada experiencia es única. Entonces, desde ahí debemos de partir de la individualidad para trabajar con el paciente. Vamos a seguir esperando entonces. Que todos se vayan conectando. Las preguntas que en el transcurso de la semana me han hecho, espero que les haya dado respuesta a cada uno de sus inquietudes y preguntas. De todas formas, me pueden hacer después de haberse transmitido el Facebook Live, pues pueden hacer preguntas, porque muchas veces no todos podemos, o a todos le podemos dar respuesta durante la grabación, entonces quedan pendientes para darles respuestas después del Facebook Live. Buscaremos la forma de darle respuesta lo más inmediatamente posible. Si me estoy demorando un poco, les pido por favor un poco de paciencia, porque pues tengo, o sea, siempre trabajo y a veces me queda difícil darle respuesta inmediata. Pero si me demoro 2-3 días, tranquilos, que créanme que sé que están haciendo preguntas, sé que Eli me está organizando para darle respuesta a cada uno de ustedes. Y si me demoro, saben muy bien que sí les voy a dar respuesta. Para que me tengan un poquitico de paciencia.
también es muy importante que tengan claridad de que es importante apoyarse del psicólogo y en algunos casos o en la gran mayoría de los psiquiatras para poder avanzar y tomar conciencia en este proceso de aprendizaje con el trastorno límite de personalidad. Y otra de las cosas es que es muy importante que no lo miremos ni lo estigmaticemos como si fuera algo fuerte o pesado, sino que vamos mirándolo desde la forma de cómo poderles ayudar y cómo poder hacer que crezcan emocionalmente y se estabilicen emocionalmente. Entonces lo ideal es que no los estigmaticemos. Y parte de este proceso de trabajo que estoy haciendo es que no les estigmaticen. Y tampoco, desde el no saber, sobre todo las personas que ya tienen experiencia con personas de este trastorno límite de personalidad y que les haya ido o regular o mal, es muy importante que, como también quedaron heridos o quedan con heridas emocionales o físicas, entender que ese proceso también es importante que lo hagan ellos y también estén con una ayuda psicológica para avanzar, para no quedar estigmatizados también desde la emoción y decir que son pésimos, malos los TLPs, que me hicieron, no me hicieron, me dejaron, no me dejaron, sino que también vamos avanzando en ello. Bueno, ya voy a dar inicio al tema. Repito, el tema es la identidad y la disociación en el trastorno límite de personalidad. Les repito que esta sintomatología disociativa no se da en todos en un solo paciente, pero tampoco todos los pacientes tienen esta sintomatología. Aunque dicen que el 59% de las personas que tienen trastorno límite de personalidad pueden tener esta sintomatología, pero también dicen que el 22% de las personas que no tienen el trastorno límite de personalidad también lo pueden tener. La diferencia es que el trastorno límite de personalidad se integra a este otro trastorno, esta otra sintomatología, y que hay que tratar no la sintomatología de la parte disociativa, sino el trastorno límite de la personalidad en la parte disociativa, porque no podemos como ir desmembrando y irnos olvidando del trastorno para tratarlo, sino que hay que integrarlo. Bueno, lo primero que en la parte disociativa, lo primero que se observa es la identidad. La identidad es ese yo soy, es esa capacidad de poder integrarse y dar una descripción de sí mismo. Y es la primera que se altera, es la que primero se modifica y que escasamente se desarrolla. ¿Por qué escasamente se desarrolla? Porque en el momento en que se instaura el trauma, es ahí donde se fragmenta, es ahí donde ese hilo tan sensible se parte y volverlo como a conectarse no se hace sino a través de la parte psicológica, del tratamiento psicológico. Pero esperamos que en un futuro, pues, con los niños y niñas que vayan pasando por ciertos traumas, podamos nosotros los psicólogos avanzar en esa red, como en ese entretejer nuevamente esa identidad. Entonces, lo primero que se interrumpe es la identidad, ese yo soy. Ese yo soy es fundamental
para, o sea, unificar todo lo que es el carácter y todo lo que es la personalidad. Y poder ir avanzando en las normas, las reglas, en el sistema de creencias del niño, para que el niño vaya comprendiendo cómo se puede socializar y qué normas o reglas dentro de esa socialización debe tener en cuenta. El mundo interior de las personas con TLP, desde esa identidad, es demasiadamente complejo, es muy complejo, porque sería partir de ellos, sentir esa ruptura de la identidad que tiene que ver con las emociones, tiene que ver con las sensaciones, tiene que ver con esa parte del yo soy. Por eso cuando la persona avanza en edad y a veces hace un berrinche psicológico, la persona adulta, que llegan y dicen, no sé, pero es que tuvimos una discusión, pero no entiendo por qué esa persona con esa estructura, con esa parte intelectual, en el momento de esa discusión emocional terminó con una postura de un niño o de una niña. Precisamente es que retornan al momento del trauma, y al retornar al momento del trauma es retomar a la edad en que sucedió ese evento. Entonces es muy complejo asimilarlo, entenderlo, y lo que más se puede percibir en ellos cuando se rompe esta identidad es que las emociones son más intensas, son demasiadamente intensas. No quiere decir que las personas que no tenemos este trastorno no tengamos esa misma intensidad. Lo que tenemos es que tenemos la capacidad de controlarlo. Vuelvo y les digo, ¿por qué? Porque nosotros tuvimos límites y nos apoyamos y nos dieron normas y reglas sociales donde nosotros íbamos entendiendo esas normas, esas reglas. Ellos no. Ellos, las personas con este trastorno, no tienen, o sea, no hay como una conexión, no hay esa conexión para uno decir, no, yo no me puedo comportar de esta manera en estos momentos, o en esta discusión con mi pareja, con mi amiga, o con mi amigo, o con mi jefe. La postura que hay que tenerla es de esta forma, o sea, pasamos por filtro nuestros pensamientos y nosotros internalizamos cómo podemos hacer la forma de poderlos entendernos y que podamos tener como un diálogo y una negociación. Ellos no, porque vuelvo y les repito, esa identidad hubo una ruptura y simplemente paró, siguió creciendo cronológicamente, pero esta identidad se quedó en la etapa X de la infancia. ¿Qué pasa con estas personas que no alcanzan como a procesar las consecuencias de tomar una posición o tomar otra posición? Que ellos no lo ven, pero que ¿cómo así que no lo ven? Si son adultos, no lo ven. ¿Por qué? Porque ellos, es como si ese hilo invisible, pero tan sutil, no lo tuvieran, o sea, no lo tienen. Entonces, ellos simplemente actúan desde esa emocionalidad, actúan desde la forma más básica y actúan desde la supervivencia, porque fue afectada su supervivencia en la etapa de la infancia, se afectó y quedó ese trauma de esa supervivencia. Entonces, allí puede tener o no tener muy borroso como el evento y llegar a retornarse al momento de la emoción. No el momento, no muchas veces recuerdan como qué fue lo que pasó, qué me hicieron para,
sino que simplemente retornan a esa emoción y expresan en ese momento, lo expresan como ese niño o esa niña en esa edad. Y allí no hay muchas estrategias de vida, allí no hay muchos mecanismos de comportamiento, ¿cierto? No hay mucha, no hay mucha red, o sea, no hay mucha conciencia de ese comportamiento, sino que simplemente lo sacan como lo sienten, eh, partiendo de esa del trauma. Además, no tienen como una mirada integradora de sí mismos. Estamos hablando desde la identidad. Pero ¿por qué no tienen esa mirada integradora? Porque muchas veces dicen, o soy fea, o soy feo, o estoy vacía, o me siento que no tengo, dentro de mi estómago no hay nada, no hay como no hay órganos, o simplemente no siento, no me veo, y si no me veo, no, en esa etapa de no verse, ellos entran en una confusión, y esa confusión la demuestran pues en ese sentido de hipersensibilidad. Es como cuando uno está en un lugar que es por primera vez y tiene uno una ruta y le dan una ruta para no perderse, y si se pierde pues uno se confunde, le da incertidumbre, uno puede tener inmediatamente, se le puede dar esa incertidumbre, puede dar cierto estrés o puede dar cierto temor, pero tenemos la posibilidad de decir, bueno, vamos a buscar a Perano Sultano, o vamos a buscar el Waze, o vamos a buscar lo que tengamos que buscar para volver a salir a la ruta. Ellos no tienen esa posibilidad, porque vuelvo y les repito, la identidad paró, o sea, se rompió ese hilo tan sensible, tan invisible, que no hay una forma de poderlo conectar, sino a través de las terapias conductuales y cognitivas. Ahora miremos entonces qué es el trastorno disociativo. Los trastornos disociativos tienen muchísimo que ver con las funciones integradoras de la conciencia. Como esa conciencia va muy ligada a la identidad, y como en ese momento del trauma, dependiendo de cómo el niño o la niña se sintió en ese momento, en estado de indefensión, o en estado de invalidez, o en el estado de desamparo, es ahí donde nosotros vamos a mirar que esa integración de esa conciencia, hasta dónde le llegó a este niño o a esta niña, para poder nosotros ir avanzando en ese proceso de la terapia. Y esto, como afecta la conciencia, entonces en las personas con el trastorno límite de personalidad vemos que su expresión, o ante un evento, o su forma de ser, o la forma de cómo abordar ellos cada evento, se alteran inmediatamente, y vuelvo y les repito, hacen un berrinche, que uno dice, pero ¿cómo esta persona tan adulta te hizo aquello? ¿Cómo esta persona? No, o sea, no, lo ideal es no caer en ese juicio de valor, porque para mí puede ser lo más sensato, para mí puede ser lo más lógico, para mí está, o sea, como intrínseco en mí, que yo no le voy a gritar a mi jefe, que yo debo respetar a mi compañera, a mi compañero. Pero en la persona con el trastorno límite de personalidad no tiene como esa palanquita, llamémoslo así, que le dice detente, respira, analiza, no puedes darle la respuesta a esta persona así, cuando estés menos alterado, entonces puedes hablar con la persona. No, ellos no tienen ese botón off, sino que es un detonante donde no hay forma de pararlo, a no ser, vuelvo y le repito, que se haga un tratamiento en el área de la identidad.
esta parte de los trastornos disociativos eh, tiene muchísimo que ver con una rabia que se detona y es una rabia más allá de como de lo normal, una rabia como uno dice, bueno, es que es tan explosiva la rabia, es tan, tan fuerte que no se da cuenta que está haciendo una pataleta, no se está dando cuenta que lo están viendo, la están viendo, no se está dando cuenta que está con otras personas, no se está dando cuenta que es en su área laboral, no se está dando cuenta que es en su área de profesional. No, porque un niño no se da cuenta de lo que está sucediendo si no se lo hace notar o coge un adulto a enseñarle cómo hacer cuando vuelva a tener una situación igual o semejante. Pero como no estamos hablando de un niño, sino que estamos hablando del adulto que tuvo ese trauma en la infancia, como adulto no lo tiene. Entonces, como no hay ese referente, no hay ese aprendizaje, ellos no lo asumen, a no ser de que, vuelvo y le repito, hagan un tratamiento en la parte psicológica para que puedan ellos ir teniendo ese control voluntario. Eso es lo que nos enseñan los adultos cuando uno es pequeño, el control voluntario, el poder tener la capacidad de hablar, expresarnos adecuadamente y de mostrar nuestro malestar con mucho respeto, ¿cierto? Y no, esta tarde Eli me mostraba un video donde había como que estaban expulsando de la vivienda a dos venezolanos o dos personas. Y lo cierto del caso es que observábamos y la persona no tenía ese control. Los dos jóvenes tenían todo el control, conservaron todo el control, el respeto por la señora, el respeto por su casa, el respeto y el agradecimiento, sabiendo que ya como que tenían pago su arriendo, pero ella no los quería tener, ya, lo sacó a fuerza, ¿cierto? Y yo le decía a Eli, ella es una persona que tiene trastorno límite de personalidad. No asumen consecuencias, no les importan las consecuencias. No, la persona que tiene ese entrenamiento, sí, la persona que tiene ese control, tiene ese autocontrol, como tenían estos dos jóvenes, muy respetuosos, tranquila, nos vamos a ir, ya, por favor, respete. Y nunca ninguno de los dos levantaron el tono de voz. Ese es el control o el autocontrol, el control de las emociones que las personas que no tienen el trastorno límite de personalidad lo tienen, pero las personas que tienen ese trastorno no lo tienen. Esta es la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay ese control voluntario, las emociones las emociones son como un torbellino, es como un tsunami con un terremoto. O sea, salen y arrasan con todo lo que encuentran, Y es tanto dolor que sienten ellos. Por eso les decía ahora al principio que es muy complejo, o sea, estos cambios y entenderlos es muy complejo. Entonces es un dolor tan grande que en el momento en que se le instauró el trauma, el niño no pudo actuar, no pudo defenderse, no tuvo a alguien que los defendiera, pero como ahora se ven grandes, no adultos, se ven grandes, entonces ellos como niños grandes actúan, y exactamente eso es esta señora, como una niña grande actuó. Es exactamente eso. Ahora bien, en estos trastornos disociativos hay lo que se llama, lo que es la desconexión. La desconexión es que la persona empieza a ver como fragmentados, o sea, episodios, imágenes fragmentadas, no completas, donde solamente pasan de un fragmento a otro, de un episodio a otro. Y esa desconexión a veces
las personas que no entendemos de este trastorno, decimos o está manipulando o es que sea agresivo y empezamos a hacer juicios. Créanme que muchas veces ni siquiera estas personas con este trastorno, cuando están en estos estados, se acuerdan de lo que pasó. Se pueden acordar de fragmentos, pero no se acuerdan completo. Y hay otras personas que dicen, no sé de qué me estás hablando. O hay muchas veces que ella dice, me pegó una insultada, me hizo esto y esto, o me golpeó, y al día siguiente, o al momentico, como si nada hubiera pasado. Exactamente es eso. Entonces a veces me dicen, es que es como loco, o como loca. Exactamente, no se dan cuenta. Algunos sí se dan cuenta, algunos sí se dan cuenta. Y pueden darse cuenta y pueden decir, perdón, no lo vuelvo a hacer, discúlpame, es que se me salió, ya. Algunos pueden eso. Entonces empiezan a dar esa disculpa. Pero vuelven otra vez y lo repiten. Entonces ahí es donde las personas que convivimos dicen, un momentico, no, ya me está abusando de mí, o ya me está abusando, o la otra es que mejor, para no tener problemas, mejor me callo. ¿Ya? Entonces son posiciones que las personas que no tienen el trastorno toman esa posición. Buena o no buena, no lo sé, pero a veces toman esta posición. La otra de síntomas de la disociación tiene que ver con la despersonalización. La despersonalización es que yo no me veo, o sea, no se ven a sí mismos. Como no se ven a sí mismos, siempre estamos hablando de que es el otro. Pues claro, porque la base importante de esta disociación, que hay que tener fortalezas, o muy fuerte, es la identidad. Entonces no se ven a sí mismos. Entonces todo es el otro, el culpable es el otro, el que me hizo fue el otro. Yo no hice nada, es que por tu culpa tú me llevaste a que yo hiciera esto. Es que tú hiciste tal cosa y por eso hice esta otra cosa. Entonces siempre es el otro, porque no tienen esa parte integrada de sí mismos. Y es la identidad. Otra es la alteración de la identidad, que son los cambios de humor. Y esos cambios de humor no los puede controlar. Y como no los puede controlar, o sea, salen, vuelvo y les digo, como un tsunami con un terremoto. Digamos un tsunami con un terremoto en la escala de Richter, pongámoslo de 6 a 10, si no es más. ¿Ya? Entonces, tampoco ellos tienen como esa fortaleza de parar. O sea, no, cuando eso sale, no hay nadie que los pare, no hay forma de que los pararlos. Aún más, lo ideal es que ni siquiera lo toquemos, no los toquemos. Y lo ideal es no ser contestatarios. Por favor, no contestemos a todo lo que nos dicen, no contestemos. Esperemos a que ellos bajen ese estado alterado para tener una comunicación. Ahí es donde en esa parte es donde se puede colocar el límite, ¿sabe qué? O usted se hace una terapia y usted empieza a ser consciente de lo que hoy no es consciente, o me voy, ¿ya? O se va, ¿ya? Es la única forma, porque si entramos en ser contestatarios, créanme que la furia desenfrenada que sale de estas personas con este trastorno es incontrolable. Entonces, ya lo saben, simplemente esperemos a que se calmen, que es que pasan horas y repiten lo mismo, y repiten lo mismo, y repiten lo mismo. Sí, pasan horas y repiten lo mismo, y repiten lo mismo. No duermen por estar repitiendo, correcto, eso es verdad, eso es real. Pero igual, va a llegar un momento en que ese silencio, entonces ese silencio se puede aprovechar para poner límites. La otra es la desrealización. La desrealización es una sensación extraña de no saber qué, de no saber dónde es la realidad, o dónde inicia la realidad, o dónde termina la realidad, o dónde está mi realidad y dónde está esta otra realidad. No,
tampoco. Entonces empiezan a hablar y uno dice, pero es que tan extraño, es que no entiendo lo que me está diciendo, es que estamos hablando cosas totalmente diferentes, momentos diferentes, contexto diferente, pero no entiendo, ¿ya? Y es desde la observación donde yo puedo perfectamente ayudar allí. Y la observación es sin juicios, es estar la persona en vacío para poder sentir, o sea, percibir su mundo interior. Es la única forma que nosotros vamos a poder ayudarlos y colaborarlos cuando yo no tengo ningún juicio interior. Es que me dice esto, es que tan descarada, o es que tan descarado, es que me hizo, es que lo mismo, que esos son juicios, esos son diálogos interiores que no nos van a apoyar a ayudarle al otro a poder avanzar. O poderle decir, ven, pasó esto, está pasando esto y esto. Vuelvo y te digo, ahí es donde ustedes le colocan los límites. Definitivamente yo me voy. O definitivamente yo de aquí me voy. O te vas tú, me voy yo. O simplemente yo no voy a vivir más así. Es la única forma. Pero el que en medio del pánico que siente la persona con TLP y que lo muestra con esa ira, esa rabia, o sea, rabia pura, eso es rabia muy fuerte, que algunas personas con el trastorno límite de personalidad me dicen, es que yo veo a la persona roja, es que yo veo que sale una bola roja de mi estómago, o veo a la persona que se va chiquitando, rojita, se va chiquitando, ¿ya? Esos son los momentos de ira, intensa rabia que tiene esta persona, que lo ideal es no seamos contestatarios, mejor percibámonos, porque es de la única forma que vamos a entender de qué se trata este trastorno tan complejo, que es demasiadamente complejo. Pero toda esta disociación tiene muchísimo que ver con la identidad, que es lo primero que se fractura, la identidad. La identidad de estas personas es lo primero que se fractura, y fracturada avanza la edad, y la persona, el niño, no logra asimilar lo que el adulto le está diciendo, el adulto le está enseñando. No logra, créame que no. Por más que uno lo intente, por más que es que yo lo intenté, es que yo fui muy clara, es que yo tengo otro hijo y el otro hijo pues menor que ella, o mayor que ella, o menor que, o que él, y él lo asumió y el otro no lo va a asumir. Por favor, no lo va a asumir. Y ya no lo asumió. Por eso hay que hacer el tratamiento psicológico, para que un psicólogo conductual cognitivo dialéctico le ayude a que desde unas nuevas conductas, o sea, empezar con él a trabajar una y otra vez nuevas conductas, para que él o ella integre esa identidad y avance. No hay cura, pero sí se sana. Claro que sí se sana. La persona logra sanarse y logra tener ese control voluntario. Sí se logra. Que va a llegar momentos en que hay un cambio y ese cambio le genera inestabilidad, hipersensibilidad. Créame que sí, pero no va a ser lo mismo, porque ellos pueden empezar, pero van a tomar conciencia de saber parar para no continuar haciendo lo mismo. Eso es el tratamiento, es fundamental. Que las personas que convivan con estas personas con trastorno límite de personalidad deben de saber apoyar, por favor, saber qué ejercicios hay, qué temas hay que ir profundizando, para que lo vayan hablando con el psicólogo. ¿Qué temas? ¿Cómo ayudo? Es que ellos son los que permanecen continuamente con uno. Uno como terapeuta simplemente es cada 8 días. Yo hago, tengo un sostenimiento entre semana continuo, o sea, donde me pueden escribir continuamente día y noche, pero no es igual la persona que está conviviendo con esta persona. Entonces, esta persona que convive
con una persona con trastorno límite de personalidad, por favor, entrénese. Y los ejercicios con el cuerpo, tanto como lo puede hacer ellos, como lo debe hacer la persona que no tiene el trastorno. ¿Por qué? Porque es entender, es sentir, es vivir ese proceso, para poder ayudarlo, apoyarlo y decirle, ¿por qué hay que hacer esta técnica? Por esto, porque te ayuda esto y esto y esto. O sea, darle como con veracidad de que sí hice conscientemente el ejercicio y por eso te va a ayudar para esto, esto y esto y esto. Eso es lo más importante con este trastorno límite de personalidad. Bueno, yo ahora voy a pasar entonces a leer las preguntas hola Tony, aquí veo a Tony, espero que estés muy bien. Hola Ana, desde Costa Rica. Bueno, ¿qué preguntas han hecho? Por aquí tenemos una pregunta interesante de Helen Valentina. ¿Puede ser que esté bloqueando un trauma de la infancia al no recordar parte de esta? No puedo recordarme en ciertas edades, solo algunas cosas. Sí, pues, ¿qué pasa? Que depende del trauma, no, o sea, se va a recordar solamente parcialmente. En el tratamiento, lo más importante que debe hacer el terapeuta es irla llevando poco a poco en una retrospectiva para que ella se vaya recordando en cada episodio y vaya reconstruyendo su identidad. Hay que ir, sí, hay que ir a esos momentos para ir reconstruyendo esa identidad e ir avanzando rápido. Pero esto es un tratamiento, les digo, esto es un tratamiento no corto, es un tratamiento largo, es un mínimo de 3 años consecutivos cada 8 días. Pero sí, claro, el terapeuta haciendo esa retrospección te puede ayudar muchísimo a que empieces a recordar y empieces a mirar que si ya eso sucedió a los 5 años, creo que yo tengo con un paciente que cuando llegó en esa época tenía 46 años y le pregunté qué edad tiene, me dice 5 añitos. Y fuimos avanzando como a casi al año, tenía ya 12 años. Y fuimos avanzando, ya pasaba 28, hasta llegar a la edad cronológica que necesitábamos tenerlo. Pero es eso, es tener como irlos llevando a que vayan entretejiendo su propia identidad. ¿Qué más? Bueno, la Virginia Jiménez nos dice, mi hija es TLP, pero ella no pelea. Y lo que me preocupa es que siempre se siente culpable. Es muy educada. ¿Cuál es la forma en que podemos ayudar a la persona TLP a identificar esos traumas? ¿Cómo se llama ella? Ana Virginia. Ana Virginia, mírame. Para eso necesita es una retrospección. Irla llevando a tu hija o a tu hijo a que el terapeuta vaya llevándola hacia atrás para que ella vaya siendo consciente. ¿Cómo se logra esto? Necesariamente se lo logra desde la emoción. Esto no se logra desde el intelecto. Vean, créanme que no se logra desde la parte intelectual. No se logra sino desde las emociones. Porque la identidad tiene que ver con sentimientos, emociones y percepciones. Entonces es ahí cuando cogemos al paciente y lo vamos llevando desde las emociones. O sea, qué emociones, a diferenciar y a distinguir de esas emociones dependiendo de la retrospección y la edad de la retrospectiva que estemos haciendo. Es eso. Y si ella se siente culpable, o dice mi hija, si ella se siente culpable, es porque dentro del momento en que se le instaló el trauma, la persona o el evento o el adulto empezó a culparla
o sea, no a culparla verbalmente, pero así hacer acciones para que el niño entienda que ella fue la culpable, que tuvo ese proceso o ese evento. Con ella hay que hacer es una retrospección de las emociones. Rápido, rápido, porque míreme que me está diciendo que es más bien silenciosa, que más bien guarda, que no sea, o sea, que si las alteraciones no son tan fuertes. Es eso, es sencillo, es irlas llevando poco a poco a ver y sentir ciertas, o sea, dependiendo de la edad, ciertas emociones, y ella ir recordando hasta llegar el momento del trauma y salirse ella y liberarse de ese dolor emocional. Alejandra Calderón, tengo un novio por internet, llevamos mes y medio de mucho romanticismo, pero las últimas 2 semanas ha estado intermitente entre distancia y cercanía. Hace 2 días no me habla, pero la última vez que me habló me trató como su novia. Y hoy lo saludé y me respondió con unos audios de un libro que él lee, pero no sigue la conversación. Le escribí algo más, pero no responde. No he querido preguntarle en cuanto al tipo de relación que tenemos. Quiero seguir siendo su novio, pero tengo incertidumbre, ya que no sé qué significan sus ausencias y si vale la pena esforzarme. Es difícil, ya que para una persona no TLP, las ausencias uno las puede interpretar como que no quiere estar más en la relación. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo se llama ella? Alejandra. Alejandra, mírame. ¿Qué sería lo más importante? Primero que todo, lo mejor que le puede pasar a un ser humano es encontrar el amor verdadero. Pues, al fin y al cabo, pues estamos en los cuentos de hadas de Walt Disney. Y ellos, las personas con trastorno límite de personalidad son las personas más románticas, más apasionadas. Acuérdense que ellos viven los extremos. Más apasionadas, más protectoras, más intensas. Y es algo que se sale de lo común, se sale de lo común. ¿Qué te diría a ti? Ve muy despacio, ve demasiadamente lento, así ellos vayan desenfrenados. Ve lo más lento y sé objetiva. Ayer con un paciente hablaba y decía que al amor colóquele la razón. O sea, Alejandra, colócale la razón a esta relación. Es muy posible, es demasiadamente posible que sienta temor, miedo. Es muy posible, dentro de su mundo complejo, que piense, ojo que estoy hablando metafóricamente. Puede ser que, listo, como ya ella está tan asidua a mí, que ya está tan enamorada de mí, que me voy a ir apareciendo y desapareciendo, apareciendo y desapareciendo, y hasta el punto de que ella pierda totalmente su control de sí misma para que yo pueda tener control de ella. Yo te diría que le pongan la razón, pon la razón. Carolina Parada, tengo TLP, pero en el trabajo soy muy calmada. ¿Puedo manejar mejor las cosas? No entendí la pregunta. Si sos muy calmada, ya sabes manejar las cosas. O no sé cuál es la pregunta más específica. Si me puedes hacer la pregunta más específicamente, o sea, más clara, te puede ayudar. Beatriz Celeste dice, doctora, ¿es trauma o tranca? Trauma. Esta enfermedad viene por grado del TLP. Sí. Dependiendo del trauma, dependiendo de la experiencia traumática del niño o la niña, es el grado de intensidad o no intensidad del trastorno límite de personalidad, correcto. ¿Cómo es que se hace el tratamiento en el área de la identidad? Para eso es muy importante el trabajar con la terapia
conductual cognitiva dialéctica. Es a través conductual, sabemos que es coger nuevos patrones y repetirlo uno y otra vez. Cognitivo, pasarlo por procesos mentales. Y dialéctica es el hablar, el poder hablar y dialogar y que vean ellos la diferencia para que ellos elijan como una posición. Ese sería el tratamiento con que se podría trabajar, además, por ejemplo, de la Gestalt, además de trabajar con el cuerpo, porque es muy importante trabajar con el cuerpo. ¿Por qué trabajar con el cuerpo? Porque cuando se fractura la identidad, hay una desconexión total entre mi cuerpo y mi ser, mi cuerpo y mi alma, mi cuerpo y de mi identidad. Entonces, muchas veces cuando sienten tanto dolor emocional, llegan lo que llamamos las autolesiones, para poder conectar esa parte intangible que es la emoción con el cuerpo y tener control de sus emociones. Doctor, ¿el trastorno de TLP es hereditario, Luz Estela? No, no es hereditario. Puede instaurarse durante la gestación, sí, pero no es hereditario. Es más de el trauma que viva el niño, así esté en la etapa de gestación, y cómo lo recibe el niño. Aunque algunos psiquiatras hablan que si es hereditario, no, no es hereditario. Creo que no hay más preguntas por acá. Sí, mira, sí. Erika pregunta, doctora, ¿cómo puedo controlar esta rabia que me desborda cuando entro en crisis? ¿Algo que me funcione y vuelva pronto a la calma? Yo les he hablado muchísimo, esto es una técnica japonesa. Y una de las técnicas, o sea, la gran mayoría de las técnicas que yo utilizo son japonesas. Y es trabajar, vuelvo yo digo, trabajar con el cuerpo. No hay otra forma, no hay otra forma. Y es el arroz en los zapatos. Eso es mágico. ¿Qué quiere decir esto? Echarle arroz en grano a los zapatos, poco. Es como tener piedrecitas en los zapatos o lentejas en los zapatos. Entonces, cuando usted se pone el zapato, el pie empieza a sentir malestar físico, y el malestar es físico. Ahí usted puede perfectamente tener ese autocontrol. Hágalo. Tenga o no tenga esos estados emocionales alterados, acostúmbrese a caminar con el arroz. Le va a ayudar a estar más en el aquí y en el ahora, a tener un poquitico más de autocontrol y avanzar en lo que tiene que avanzar en el día a día. A mí Rabel dice, me acaban de diagnosticar con TLP y tengo 51 años. Tengo sensación de vacío existencial, tengo dificultad de relacionarme con otros y me aburro de las personas y de actividades que antes disfrutaba. Tengo cambios de humor de un extremo a otro. Gracias a Dios mi pareja no me enfrenta y temo perderlo, aunque me disculpo, pero lo que más me abruma es la sensación de aburrimiento de la vida. Tengo sensación que alguien se para detrás de mí o se acuesta a mi lado y no hay nadie. O parece que viera ratones. Incluso he sentido que me tocan los pies o alguien me llama. La psicóloga me dice que es disociación. ¿Es así? Sí, eso es correcto, eso es disociación. ¿Qué edad tiene? ¿Cuánto se cree? 51 años. ¿Y hace cuánto se lo diagnosticaron? No dice. ¿Pero qué dice que hace poco? Me acaban de diagnosticar. Ok. Quiere decir que una de las cosas que tiene el trastorno límite de personalidad es que o se puede dar en la etapa de la infancia, se puede dar en la adolescencia, se puede dar en la juventud y se puede dar en la madurez. En cualquier momento se puede detonar el trastorno límite de personalidad. Quiere decir que algo a él hace poco lo detonó y salió el trastorno límite de personalidad. Sí. Mírame, sí, es verdad, eso se llama disociación. Lo que sí es muy importante es que te hagan una retrospección para mirar en qué momento se te instaura el trauma, qué fue lo que pasó, qué fue lo que
te hizo sentir en indefensión o en abandono o en desamparo, para que se te instaure. ¿Qué fue y en qué momento apareció este trastorno? Es muy importante que te recuerdes, porque te puede ayudar, hablando con tu psicólogo o psicóloga, decirles que como que esto lo traía hace mucho tiempo, pero se me detonó con esto y este evento. Y ella te puede ayudar a tener una retrospección hasta llegar al momento en que se te instauró y ayudarte a integrar esa identidad, hacer, es conductual, o sea, nuevos hábitos, nuevas formas, y te aconsejaría que te pusieras el arroz en los zapatos. Continuemos. Álvaro López dice, doctora, si rescato del post anterior, hablamos de pareja, que al estar junto a ella comprende y entiende lo que yo quiero transmitir y no se produce discusión, pero ahora ella no está y por WhatsApp malinterpreta todo y siempre termina bloqueándome. A la final prefiero no hacerle nada por WhatsApp porque todo lo malinterpreta. ¿Quién tiene el TLP? No sé, habría que preguntar. O sea, a ver, lo que pasa es que como el trauma fue en la infancia, yo empiezo a hablar con la persona adulta, que yo creo que es adulta, y empiezo a hablarle y a tener un diálogo donde yo pueda decir, bueno, pasa esto, sucede esto, y el niño, quien está recibiendo ese diálogo es el niño o la niña. Y el niño o la niña empieza a recibirlo y no lo entiende. Entonces ellos lo acomodan donde pueden acomodarlo, y si se sienten amenazados, entonces ellos inmediatamente toman una posición fuerte y todo lo que digas será utilizado en tu contra. Es eso. Pero para eso es muy importante, léete el libro Deja de andar sobre cáscaras de huevo. ¿Y cuál es el otro libro de Faridas? Viviendo con el trastorno límite de personalidad. Esos dos libros te pueden ayudar muchísimo. Viviendo con una persona. Ajá, viviendo con una persona de trastorno límite de personalidad, y te puede ayudar muchísimo a entender que es que por más que tú hables, ella no, él no va a entender, porque lo recibe, quien está recibiendo la información es una niña o es un niño, no un adulto. Nahuel Nicolás dice, doctora, técnicas para trabajar con mi pareja, para poder ayudarle en los momentos de crisis. No, o sea, les cuento que para uno poder hablar de técnicas hay que hacer un diagnóstico, ¿ya? Y en ese diagnóstico miramos cuál sería la terapia y las herramientas que se pueden utilizar. Para ello necesitas entonces hablar con un terapeuta, que te hagan un diagnóstico para mirar cuáles serían las pautas a seguir y que tú te hagas ese tratamiento. Y créanme, en un solo grupo de familia, quien se haga un tratamiento, créanme que esa persona ayuda al resto de las personas a terapiarlas. No necesita que toda la familia vaya. Entonces ve tú. Si tu pareja no quiere irte, ve tú. Esta técnica del arroz en los zapatos, Mary Nova pregunta, ¿esta técnica del arroz en los zapatos durante el día? Sí, debe ser durante el día, y es porque está caminando constantemente, va a estar de pie, es durante el día, no durante la noche. Aquí hay una señora que dice, Galen Valentina, puede ser que esté bloqueando un trauma de la infancia. Ya. Okay. Aquí entró Sonny Valadez. Hola, ¿hay algún libro de su autoría u otro en físico para las personas que viven con el TLP? Un libro de apoyo y en donde lo puedo conseguir. Soy de Ciudad de México. Mi hija tiene diagnosticado el TLP. Bueno, les digo, hay dos libros muy importantes que me han parecido muy importantes. No, yo todavía no he sacado mi libro, pero estoy en este momento escribiéndolo. Pero por ahora se pueden apoyar en Deja de andar sobre cáscaras de huevo, que en mi época, hace por ahí unos 10 años, me ayudó muchísimo, muchísimo.
y este señor Faridas es viviendo con el trastorno límite, con una persona con trastorno límite de personalidad. Escríbeme al WhatsApp que mi Eli te lo puede enviar gratis. Nuevas preguntas. No hay más preguntas. Ok. Bueno, si de pronto tienen alguna otra pregunta por el internet lo pueden hacer. Yo en el transcurso de la semana les iré dando respuesta. Les pido por favor que en la medida de lo posible busquen una forma de ustedes. Doctora, Dani pide que le conteste esta pregunta para terminar. ¿Cuál? Dice, usted habló que luego del conflicto es prudente conversar y poner los límites, pero se vuelve a encender el problema. Lo que pasa es que si se vuelve a encender el problema, es porque lleva mucho tiempo en su relación y no puso límites desde el principio. Es como un niño. Hágase en cuenta un niño en una dulcería o en una juguetería. El niño va y coge de todo y si nadie le dice nada, no toquen, no cojan, no, ya, el niño va a coger y va a destruir, va a coger y va a destruir porque no hay límites. Entonces, si desde el principio no se tuvo la sana convivencia de ubicar límites, muy difícil ponerlos después. Para ello, ya sí te va a tocar hacerte terapia, buscar técnicas de lenguaje para con ellos, ayudarle a que esta persona vaya avanzando, mostrarle que la posición que tomó ayer o antier con respecto a la parte adulta, no es lo más, no es lo más normal para que ella o él tome esa posición, que la posición desde la edad tuya es tener un margen más de estrategias de convivencia. Pero para eso se necesita. Parte de lo que deben de tener es muy importante dentro del entrenamiento, es muy importante la programación neurolingüística, es fundamental. Y la programación neurolingüística dice que las personas partimos del mapa, de nuestro mapa, y creemos que lo que yo tengo en mi cerebro, o en mis imágenes, o en mi cabeza, ese es el territorio mío y creo que el otro también, ese es el territorio también del otro. Entonces creemos que ese es el territorio del otro, entonces hablamos como si esta persona haya estado todo el tiempo conmigo, haya compartido conmigo mucho tiempo y haya tomado como mis costumbres y las entienda y las asimile y las acepte. No, entonces la programación neurolingüística es muy importante en el proceso de aprendizaje y en el entrenamiento, porque parte de que de tu mapa no es tu territorio. Entonces, cuando yo comprendo esto, mi mapa no es mi territorio, yo aprendo a escuchar al otro en vacío. Y cuando yo aprendo a escuchar al otro en vacío, ya sé cuáles las palabras o los conectores que yo voy a utilizar para hablar con el otro, para que esta otra persona que tiene el trastorno límite de personalidad no se cierre y no termine nuevamente en otra pelea. ¿Ya? Es necesario la programación neurolingüística. Por aquí le está saludando Erika. Hola, Erika. Estoy con usted y usted me dejó una tarea que mi pareja Dani, Daniel, también la está haciendo junto a mí para comentarles que voy muy bien, gracias. Qué bueno, Erika. Yo sé que vas a avanzar. Yo sé que estás comprometida y el avance va a ser muy rápido, porque también es muy importante que las parejas se comprometan. O sea, es que es continuo. O sea, la tarea que se le deja a la persona que tiene este trastorno, también lo debe hacer las personas que están al lado de esta persona,
del paciente con el trastorno límite de personalidad es fundamental para que tengan un mismo lenguaje. Y dentro de ese mismo lenguaje estamos hablando de que ya tu territorio, ya conozco tu territorio, ya sé hablar desde tu territorio. Entonces voy a ampliar el mío para poder aprender desde lo tuyo, desde tu experiencia, desde lo que sabes, de lo que sientes. Es eso. Entonces es muy importante que las parejas, por favor, si están con las parejas o la mamá que conviva con la persona con trastorno límite de personalidad, o la hermana o la amiga o los abuelos, no sé, quien sea, hablen el mismo lenguaje para que la persona con el trastorno, o sea, es la única forma que se puede apoyar y avance más rápido, la relación sea mucho más suave, menos tensa. Pero felicitaciones, Erika, me alegra muchísimo saberlo. Y Dani, me alegra muchísimo también saberlo. Bueno, nos estamos viendo para dentro de 8 días. Vamos a mirar entonces cuál es el Facebook Live que vamos a hablar. El próximo Facebook Live. Y por favor, quien propongan qué temas desean que yo les hable, porque prácticamente son ustedes los que necesitan saber un poco y profundizar un poco en ello, y en la medida en que yo les pueda compartir, en la medida que yo les pueda dar mis experiencias, bienvenido vengan, cualquier observación y el tema que deseen hablarlo, lo haré, de verdad que sí, porque me interesa es que ustedes avancen y que tengan la posibilidad de una mejor convivencia, una mejor relación, una sanación emocional, y que estas emociones se vayan controlando y vayan teniendo la mejor calidad de vida. Muchísimos éxitos, gracias por participar, gracias por estar aquí en el Facebook Live. Éxitos.